Después de la vigilancia de la resistencia en el país, miren, nosotros ya vimos esta parte de cómo es la génesis de la resistencia a medicamentos, recordando que partimos de un paciente que tiene tuberculosis sensible y al cual le damos un medicamento de mala calidad, de una inadecuada prescripción, ya sea una monoterapia, que haga una monoterapia real o encubierta, o alguna dosis óptima de medicamento que le estemos dando, que tenga una pobre o nula adherencia al tratamiento, que tenga una base irregular de los medicamentos y que tenga la persona afectada algún problema de absorción inadecuada de medicamento o las comorbilidades, pues vamos a generar casos con resistencia secundaria porque son casos que están previamente tratados. Pero si este paciente con una resistencia a tratamientos previos, le hago después un diagnóstico tardío, un inadecuado control de infecciones, permite la transmisión de la enfermedad, lo que voy a originar van a ser casos con resistencia primaria. O sea, los llamados nuevos resistentes, y generalmente son esos los contactos, ¿no? De esas personas con resistencia a medicamentos. Entonces, ahí viene el origen de casos de la génesis de la resistencia, tanto en casos previamente tratados como en casos nuevos. Como les mencionaba, la estrategia nacional tiene el objetivo de lograr un manejo integral y un acceso universal al diagnóstico y al tratamiento. Y la estrategia fue montada de acuerdo a los resultados de sensibilidad que se tuvieron en la encuesta nacional de farmacoresistencia que se emitió del 2008 al 2009 y que ustedes lo pueden encontrar publicada en el año 2013. Para ese momento, la encuesta nacional de farmacoresistencia, ¿qué nos decía acerca de cómo hacer la vigilancia? Bueno, en ese momento fue a través de una encuesta donde los datos nos decían que en los casos nuevos la monoresistencia ya se estaba identificando en un 11.2% y en las personas previamente tratados el 16.8%. La poliresistencia no había una diferencia gran significativa entre casos nuevos y previamente tratados, era un 3%, pero vean ustedes entre los casos nuevos y previamente tratados que presentaban la multifarmacoresistencia, porque en ese momento no se sabía esa nomenclatura de la RR, que ahorita ya se sabe y no se contaba con el expert, todo era a través de cultivo nada más, se identificó una resistencia a isoniazida y rifampicina de forma simultánea en casos nuevos del 2.3 y en los previamente tratados del 7.2. Entonces, de ahí es que se ha enfocado en el país cuáles serían las formas de hacer una vigilancia rutinaria de la farmacoresistencia en nuestro país como tal. Vean ustedes los resultados que tenemos acerca de detección de la resistencia. De acuerdo a este documento de la Recursos de las Américas del 2020, que concentra la información del 2019, para México tenemos identificado que la carga de tuberculosis debería de ser de 970 pacientes RR-MFR. No estoy hablando de todas las resistencias, estoy hablando como tal, aquí están englobados, pues parte de los casos también XR para ese momento, porque tenían al menos una resistencia a rifampicina, pero no estamos hablando de resistencia isoniazida, de tambutol o de strepto. Entonces, la información que nosotros les presentamos generalmente, ven ustedes del 2000 al 2021 que tenemos la información preliminar, ven ustedes todos los casos detectados de farmacoresistencia. Estamos alcanzando apenas en estos momentos, ahora con el cambio de la plataforma en el cual ya tenemos esta parte del laboratorio, porque antes había un subregistro de la información de resistentes, solamente aquellos casos que de pronto eran dados a un esquema de tratamiento los registraban. Cuando desde que inició la estrategia se les dijo todos los casos con una resistencia a medicamento debe ser reportada porque es parte de la vigilancia rutinaria, pues no teníamos toda la información y solamente estábamos oscilando entre los 168, 200, 300 casos farmacoresistentes notificados. Ahora con el cambio del sistema de información, bueno, se fortalece esta parte, el laboratorio ya emite resultados y obliga generalmente a los programas estatales y jurisdiccionales a notifícame un caso para que pueda registrarte el resultado, y en el cual ya vemos más número de casos registrados. En el año 2019 y 2020 todavía es una combinación de la plataforma y de la macro, porque son los dos sistemas de información que estamos todavía utilizando, pero ya 2021 a 2022 en adelante, pues ya nada más va a ser una única fuente, va a ser la plataforma como tal. Pero vean ustedes, aquí es todas las formas, no nada más son los casos RR-MFR. Si nos vamos a RR-MFR, estamos identificando ni 200 casos al año.
Entonces estamos muy lejos de lo que nos está calculando la OMS que debemos de identificar. Entonces nuestro problema de resistencia todavía está presente y si ahora estoy generando casos XDR va a ser mucho mayor, pero aquí nos habla mucho de la falta de detección de la tuberculosis. Entonces, es encaminado eso, por eso esta charla de a qué pacientes tengo que aplicarle una vigilancia rutinaria de la resistencia para poder identificar este número de casos. Y de pronto me dicen, no tengo muchos casos resistentes a rifampicina de forma, de casos nuevos resistentes, cuando nunca habían recibido esquema de tratamiento. Pues vean, por el uso de medicamentos, por los contactos que estamos teniendo, y si no le hago ese estudio de contactos correspondiente, pues ahí están los casos RR que de pronto aparecen como nuevos resistentes. ¿Por qué? Porque ahí están los pacientes, simplemente no los he identificado y por ello no estoy llegando a alcanzar este número que me está programando la OPS-OMS como casos que deberían ser estimados para que encontremos con la resistencia a RR-MFR. Vean ustedes históricamente, este es un documento que si quiero que conozcan ustedes y les ayuda mucho. Existe desde el 2008 una declaratoria de emergencia acerca de la tuberculosis con resistencia a fármacos, en el cual se hace un llamado a todas las dependencias, instituciones y autoridades de las 3 órdenes de gobierno a realizar acciones inmediatas para el control y evitar que se convierta en un problema de salud pública. Hasta el momento esta declaratoria de emergencia con sus consiguientes actualizaciones se ha mantenido como permanente y que nos ha ayudado también y ha permitido con esta declaratoria de emergencia que podamos conseguir medicamentos en el extranjero, porque hay medicamentos que no tienen cuadro de registro, ¿no? Como tal. Entonces nos ha ayudado mucho también esta declaratoria de emergencia y por lo tanto se les invita a que dentro de sus CEBES y sus COCUBES sea un tema importante la resistencia a fármacos y más en tuberculosis en este caso, pero como tal la resistencia antimicrobiana debe ser un llamado de acción para todos los niveles de atención, en el cual hagamos un uso adecuado y buenas prácticas de estos medicamentos antituberculosis, tanto de primera como de segunda línea. De primera para no generar RR-MFR y de segunda línea para no generar casos pre-XR y XR, en el cual vamos a llenar de cepas resistentes, en el cual el esquema de tratamiento que compremos pues no va a ser el más adecuado y no nos vamos a ver limitada a que los pacientes curen. Y recuerden, los pacientes con tuberculosis, bueno, fuera que estuvieran solitos, abandonados en sus casitas, ¿no? Ahí dejados, pero no, esos pacientes salen, tienen que salir a trabajar, tienen que salir a buscar la comida, tienen que seguir conviviendo. Y entonces, en ese inmerso de pacientes y de personas que estamos, pues estamos también todos nosotros. Y esas personas también se enferman de otra cosa. Y entonces llegan a pedirlas, a solicitar la atención clínica y médica, y si a esos pacientes no les hacemos una identificación de tuberculosis resistente, pues también el personal de salud nos estamos contagiando posteriormente de estas cepas resistentes. Entonces, ese es el llamado, tener que hacer esta vigilancia rutinaria de la resistencia, y les vuelvo a mencionar, llevarlos a sus CEBES y COCUBES, estas declaratorias para que puedan hacer esas actividades en el llamado de que hagamos acciones para el control y evitar la formación de casos resistentes en tuberculosis. Como tal, hay un manual, se llama Directrices para la Vigilancia de la Farmacoresistencia en Tuberculosis, en el cual ya nos marca cuáles serían las 3 formas de llevar a cabo la vigilancia de la farmacoresistencia. Entonces, el primero que recomiendan es un sistema de vigilancia continuo basado en las prácticas sistemáticas de pruebas de sensibilidad a fármacos. Lo que les mencionaba, ojalá que todos los casos con tuberculosis, en vez de hacer una bacteriología como la baciloscopía, le pudiera hacer yo un Excel para de forma rutinaria pueda yo tener identificación de mi tuberculosis y segundo, descartar la resistencia a medicamentos. La otra forma de hacer una vigilancia de la farmacoresistencia es a través de las encuestas periódicas destinadas a estimar la carga de farmacoresistencia, que fue la que les mencioné hace un momento, en el 2008-2009, que se publicó en el 2013, y que fue la fase que sustentó para saber cuál es la carga de farmacoresistencia que había en el país y poder generar esta estrategia nacional. Y la tercera opción es el sistema de vigilancia Centinela, destinado a seguimiento de las tendencias en el transcurso del tiempo. Entonces, derivado de esto, que no podemos hacer una centinela, no aplica para una encuesta, porque la encuesta significa dinero, o sea, recursos, tanto financieros como económicos. Nos bajamos en la vigilancia basada en las prácticas sistemáticas, con enfoque de grupos de riesgo.
Bueno, algo importante es que esta vigilancia pues, nos permite identificar pues, los patrones de resistencia, permitir identificar qué tanto es la carga de resistencia de acuerdo a qué fármaco, qué cepas resistentes nuevas están apareciendo, muestra de ello la modificación de la pre-XDR y de la XDR de acuerdo a esos nuevos patrones de resistencia, cómo se está haciendo el uso racional de los medicamentos. Podemos con ello implementar pues, la prevención y control a través de acciones y la gestión y adquisición de medicamentos derivados de estos patrones de resistencia que se están identificando en el país. Recuerden lo que les mencionaba, tenemos diferentes métodos diagnósticos, tenemos el expert, tenemos las lipas, tenemos el cultivo, ya sea en medio sólido o medio líquido, y bueno, ojalá, como les mencioné, lo pudiéramos hacer a todos, pero desafortunadamente, como no podemos hacer a todos, tenemos que empezar a buscar los grupos de riesgo para presentar una resistencia a medicamento. ¿Y cuáles son esos grupos de riesgo? Bueno, van a ser aquellos que tienen una probabilidad mucho mayor de poder desarrollar esta resistencia a fármacos. ¿Y qué tenemos que hacer con estas personas que estamos sospechando? Pues bueno, elaborar una escala de posible riesgo y de acuerdo a ello vamos a optimizar el recurso para poder aplicarle una prueba de sensibilidad. Entonces tenemos un listado de grupos de riesgo como tal. Finalmente México se encamina a algunos en específico, pero no están exentos que ustedes ante un grupo de riesgos de estos y si tienen el recurso, háganle la prueba de sensibilidad. Entonces tenemos a los de muy alta probabilidad de resistencia y esos pacientes ¿cuáles son? Pues aquellos que recibieron ya más de un tratamiento de tuberculosis a primera o segunda línea. Si es un paciente crónico que de forma frecuente ya le dio un tratamiento, no curó o curó, pero volvió a recaer y está presentando de forma constante esos síntomas y signos de tuberculosis, tenemos que hacerle una prueba de sensibilidad antes de que el paciente sea sometido a un nuevo esquema de tratamiento. Y más porque fue un fracaso de tratamiento previamente. ¿Qué otro grupo de riesgo seguiría? Bueno, seguiría los de alta probabilidad de resistencia. Y aquí quien tenga, pues a los contactos. Y de pronto nos olvidamos de los contactos y andamos pensando hacerles otras cosas, cuando lo ideal en un contacto es primero descartar que tenga tuberculosis activa y si veo que tiene tuberculosis activa, pues aplicarle una prueba de sensibilidad para ver si no tiene el mismo patrón de resistencia que el caso índice. El tercero serían los fracasos del tratamiento primario, o sea, a un fracasado a un esquema de tratamiento previamente. Pero vean ustedes, si ese paciente ya tiene más de un esquema de tratamiento al cual fracasado, pues ya sería como parte de la alta probabilidad. Y siguen los de intermedia o baja probabilidad de resistencia. ¿Cuáles son las recaídas? Y recuerden que una recaída se define como aquellos pacientes que recibieron un tratamiento previamente y curó o terminó tratamiento y posteriormente regresa con otra vez con síntomas y con diagnóstico de tuberculosis. Entonces, ese paciente, antes de someterlo a un nuevo esquema de tratamiento, es correcto realizarle una prueba de sensibilidad. Ojalá, digo, como primera instancia, un expert, porque ya podría decir, si le voy a dar un tratamiento de primera línea, o ya me espero y me lo mando uno de segunda línea, o el cultivo si no tengo, en su caso, un expert. Y los otros pacientes son aquellos reingresos por abandono o pérdida en el seguimiento. ¿Qué otros pacientes tienen esta probabilidad intermedia? Bueno, pues los que siguen con beca positiva al segundo o tercer mes del tratamiento primario. Entonces, mi paciente en la evolución bacteriológica, veo yo que sí hay una baja a lo mejor de carga de reporte en la baciloscopía de 2 cruces, baja una cruz, pero persiste esa positividad. No lo piensen más y hágale un expert y un cultivo de sensibilidad a primera línea. ¿Qué otros pacientes serían? Bueno, serían los fracasos de tratamiento al sector privado, que ya estamos teniendo también esos pacientes que vienen de pronto de haber recibido en la priva medicamentos y desafortunadamente eso es una bomba de tiempo, porque no nada más reciben medicamentos de primera línea, ya vienen con exposición a linezolid o a quinolonas. Entonces hay que tener cuidado con esos pacientes que de pronto fueron tratados en el sector privado. ¿Qué otros pacientes también? Bueno, aquellos que se han contagiado en instituciones de alta prevalencia, que vivan en áreas de alta prevalencia de farmacoresistencia, y no me refiero a que vivan en el Perú, a que vivan en otro país, simplemente veamos nosotros cuáles son los números de resistencia en el país. Una alta carga tiene Nuevo León,
una alta carga tiene Veracruz, tiene Chiapas. Entonces, si son pacientes que están viniendo de estas zonas de los países y estamos identificando tuberculosis, de verdad no lo piensen, háganle una prueba de sensibilidad, porque tenemos zonas con altas cargas de farmacoresistencia adentro, al interior del mismo país. ¿Qué otro? Pues que tengan historia de uso de fármacos de pobre o desconocida calidad, que sean enfermos tratados en malos programas de tuberculosis, comorbilidades como diarrea, mala absorción, que sean personal de salud y que sean privados de la libertad. ¿Por qué? Pues por las condiciones mismas que se están presentando, lo que les mencionaba, ¿no? Personal de salud porque desafortunadamente, y luego somos los peores pacientes porque tenemos tuberculosis y con la finalidad de curar o sentirnos mejor, hasta les agregan a ellos mismos quinolonas o midazolam, ¿no? Entonces es una combinación bien rara de medicamentos, no quieren supervisarse su tratamiento y finalmente fracasan, y ya cuando llegan al Grupo Asesor Nacional de Farmacoresistencia, pues estamos viendo personal médico y de enfermería con cepas resistentes al uso indebido de los medicamentos. Entonces, también nosotros como pacientes somos de pronto muy malos para la adherencia al tratamiento y seguir recomendaciones. En ese sentido de esta estandarización de la vigilancia de la farmacoresistencia, aún considerando el sinfín de grupos de riesgo que existen, en México aplicamos nada más esta recomendación de a quienes específicamente de primera instancia o que sean más objetivo de la vigilancia son los fracasos a más de un tratamiento de tuberculosis, exposición a un caso de farmacoresistencia, lo que les mencionaba, el contacto, no hay que olvidar los contactos. Si mi contacto tiene tuberculosis activa, no le inicien un tratamiento primario de verdad, háganle un expert y sometan a cultivo y pruebas de sensibilidad a primera y a segunda línea, porque es un contacto de farmacoresistencia y ya le estamos exponiendo fármacos de segunda línea a ese caso índice. Fracaso un tratamiento primario, que el paciente persista con esta bacteriología positiva, les mencionaba, o que clínicamente dicen, va con mejoría clínicamente, pero la bacteriología va positiva, hay que ver qué es lo que está pasando. Hagámosle un expert y hagámosle un cultivo a esta persona afectada. Las personas que vienen de una recaída o que regresaron al tratamiento porque abandonaron o la llamada perdieron el seguimiento. La comorbilidad, que ustedes la vieron anteriormente en el listado, no viene diabetes. El listado que les mostré es un listado internacional que viene como tal de las recomendaciones de los libros, digamos, pero no aparece la diabetes. La diabetes aparece más en Latinoamérica porque somos un país que tiene mucho más y México pues no está exento del problema de la diabetes, ¿no? Somos punta de lanza para tener diabetes en el país. Entonces, la comorbilidad, si mi paciente viene de una persona con VIH-Sida, vive con VIH-Sida, mi paciente tiene una diabetes que tiene un mal control de su glicemia y de verdad que les mencionaba, vean ustedes con sus programas de al lado, el programa de diabetes, cuántos pacientes descontrolados tiene para que vayan considerando ustedes cuántos pacientes van a someterlos a una prueba de sensibilidad como parte del screening cuando tengan tuberculosis. El personal de salud y los privados de la libertad. A eso van nosotros enfocados la vigilancia rutinaria de la resistencia. ¿A ellos qué les voy a hacer? Les voy a solicitar un expert y un cultivo y pruebas de sensibilidad a primera línea o segunda línea de acuerdo al resultado que más adelante les voy a mencionar. La vigilancia nos dice que es el expert o el cultivo con pruebas de sensibilidad a primera línea al 100% de los casos previamente tratados. Y ahí está lo que es el listado 1, el listado 3, el 4, el 5, que son parte de los pacientes que han sido expuestos a un tratamiento previamente de tuberculosis. La importancia del contacto que les mencionaba, que aunque no ha recibido el tratamiento, es un contacto directo de un caso índice, no queda de otra, hay que hacerle la vigilancia rutinaria. Y finalmente lo que serían las comorbilidades y el personal de salud y privados de la libertad como parte también de screening debido a sus factores condicionantes que pueden tener. Y a estos pacientes que además de que les hice una prueba de sensibilidad por cultivo y por expert, si mi resultado es una resistencia a isoniazida, a rifampicina, un MFR, es decir, es resistente a iso y a rifa de forma simultánea, tengo que hacerles a ellos el 100% de vigilancia de segunda línea. Por lo tanto, debo de someter a eso, tengo que solicitar que el cultivo de ese paciente que resultó con una resistencia a primera línea, le hagan una resistencia a segunda línea. ¿Por qué? Porque tengo que ir encaminada a que voy a tener que modificar el esquema de tratamiento
y que posiblemente ya no ocupe la quinolona o no ocupe el Linezolid, derivado de que me salga una resistencia a estos fármacos de segunda línea. Entonces, esa es la parte de la vigilancia rutinaria. Recuerden, esos pacientes deben hacerle sí o sí ante esos resultados, una prueba de sensibilidad a segunda línea, como parte de la vigilancia rutinaria. A los casos de TB sensible que inician de caso nuevo resistente, hay estados, por ejemplo, les mencionaba el estado de Nuevo León, que debido a su alta carga de farmacoresistencia, ellos han implementado que a la mayoría de sus casos nuevos les empiezan a correr pruebas de sensibilidad de forma inicial y hemos identificado casos nuevos resistentes también por lo mismo. Entonces, no hay contraindicación de que les hagamos, inicialmente decimos al 20% mínimo de los casos nuevos haces una prueba de sensibilidad, pero hay veces que son pacientes que vienen con diabetes, pues entran entre el grupo de riesgo. Es paciente con VIH, pero no tiene un antecedente de esquema de tratamiento, pues ser un paciente que vive con VIH entra como parte del criterio para hacer un screening de pruebas de sensibilidad. Entonces, es importante que ustedes vean a dónde van a ir enfocados sus recursos para poder identificar y hacer una vigilancia de la resistencia. Unas actualizaciones, como les mencionaba previamente, hubo acerca de la concentración de medicamentos. Teníamos lo que era una discordancia entre el método fenotípico y el genotípico, es decir, entre el expert y entre el cultivo que emite como tal, fuera medio líquido o medio sólido. Entonces, ante esa disyuntiva de que en uno me salía resistente y en otro sensible, nosotros como el Grupo Asesor Nacional de Farmacoresistencia, que está comprendido por parte clínica y parte programática, hace el consenso y decide que fuera cual fuera el resultado, el paciente se considerará farmacoresistente. Ante esto que se estaba viendo no nada más en México, sino a nivel nacional y a nivel internacional, con el control que le hacen a todos los supranacionales, la OMS dice, no, ¿sabes qué? Pues sí, aquí hay una discordancia y esa discordancia se debe a la concentración que se está corriendo el fármaco rifampicina en el método del cultivo. Por lo tanto, hay que bajar la concentración y el momento que bajan la concentración ven que existe esa igualdad entre el resultado de una prueba molecular y una prueba fenotípica. Entonces ya ven esa discordancia entre el expert y el cultivo empieza a disminuir, por lo cual detona esta recomendación de que todos los laboratorios hicieran cultivos a baja concentración la rifampicina. Derivado de eso, el INDRE como supranacional y como laboratorio rector en el país, en el 2021 emite esta recomendación que les hicimos llegar también a ustedes. Si no la tienen, también los volvemos a compartir, pero ellos como parte del laboratorio rector se los mandó a todos sus laboratorios estatales y nos compartió para que hiciéramos llegar a los responsables estatales, en el cual ahora la recomendación es que cambiaran la concentración para procesar lo que es la rifampicina en el método del cultivo, con lo cual esta discordancia va a empezarse a disminuir y la empezamos a identificar mucho más con lo que estamos recibiendo de información. Pero además lo que les mencionaba, no nada más es quedarnos con la primera línea. Si este paciente ya tiene una resistencia a estos fármacos, ¿por qué la isoniazida? Porque la isoniazida frecuentemente se recomienda agregarle una quinolona al esquema de tratamiento. Entonces, si yo agrego una quinolona de forma ciega, pues no voy a hacer un mal. No voy a hacer un bien, voy a hacer un mal porque voy a amplificar la resistencia a este esquema de tratamiento y entonces mi paciente de haber sido una monoresistencia o una resistencia isoniazida lo voy a llevar a una pre-XR por haber dado un esquema de tratamiento a ciegas y no saber cuál era su patrón de resistencia, si se tenía una sensibilidad a la quinolona. Entonces, derivado de esto, también les menciona, en el 2021 igual el INDRE estuvo muy astuto en actualizar estas partes y mandó una recomendación en el cual ya se decía qué hay que hacer, qué muestra sería que aplicarle una prueba de sensibilidad a segunda línea y empata con la recomendación que nosotros habíamos hecho como programa acerca de la vigilancia rutinaria de la resistencia para segunda línea. Pero también hace una recomendación en el cual empezamos a partir a descentralizar ya el método diagnóstico, que empezaran a ver los laboratorios estatales la forma de adquirir sus fármacos de segunda línea, en específico la quinolona, para que empezaran a correr y no esperar toda esa triangulación que hay, que la muestra se envía al INDRE y que el INDRE hasta que les manden una segunda línea, y en ese tiempo lo estamos esperando hasta 6 meses.
Entonces, con ese objetivo, lo que empezó a hacer el INDRE fue empezar a mandar notificaciones de ver qué laboratorios ya tenían esa situación de que puedan empezar a centralizar este método diagnóstico, y ahora esos laboratorios, además de correr una primera línea, empiezan a correr a quinolonas. Y el algoritmo quedaría de la siguiente manera. Entonces, algún paciente que tenga, lo que mencionaba, 100% de sensibilidad a todos los pacientes que tengan un factor de riesgo de resistencia, y en específico más a los que vienen de un tratamiento previo de tuberculosis. Hay que someterlos a pruebas de sensibilidad. Expert o cultivo o LIPA. LIPA nada más están corriendo el INERA y el INDRE hasta el momento lo que sabemos, y también ya estamos empezando a caminar hacia la secuenciación. Hay casos complicados que de pronto no tenemos dudas acerca de los patrones de resistencias que nos emiten las pruebas genotípicas y fenotípicas, y estamos trabajando con el INEGEN para empezar a hacer la secuenciación de estas cepas. Entonces, a estas cepas se le están haciendo pruebas de sensibilidad a fármacos, y si esta cepa demuestra una resistencia, como les mencionaba, a rifampicina, a isoniazida o una multifármaco-resistencia, debe correrse pruebas de sensibilidad a quinolonas. Si esto es resistente, pues estoy haciendo yo una vigilancia rutinaria con ello de la pre-XDR, porque yo estoy identificando una resistencia a las quinolonas de forma oportuna. Pero además, si este paciente tiene una resistencia a quinolonas, debe someterse a las pruebas de sensibilidad de los fármacos complementarios del esquema de tratamiento, que sería al linezolid, a la clofazimina, al bedaquiline y ahora hasta el lamanid. Con lo cual vamos a poder hacer una vigilancia rutinaria e identificar los casos XDR. Hay una situación con el CINAVE, con la plataforma en este momento, como tal, estos resultados de resistencia de pre-XDR, XDR no están todavía con el algoritmo montado. Estamos caminando para que también se tenga el algoritmo correspondiente y se puedan emitir estos resultados. Y ya no se pongan de pronto en observaciones el apartado, por ejemplo, de la bedaquiline, si no mal recuerdo, si estaba como, no está como fármaco, como resistencia, bedaquiline y de la manid, porque cuando hicimos la actualización en el CINAVE, estos fármacos pues no estaban todavía en uso. Entonces no teníamos y no tenían incluso prueba de sensibilidad ante este nuevo auge de este uso de estos medicamentos. Bedaquiline y Delamanid ya deberían de tener un apartado específico para que ustedes puedan tener como laboratorio y como programa los resultados de resistencia a estos dos medicamentos. Pero es una parte que también estamos en el proceso de actualización. Y de pronto, si me van a poner en observaciones de esta resistencia, si pongan en grande y grandote, y que nada más sea eso para que yo lo pueda identificar. Pero aún así, nosotros cuando estamos teniendo estos casos que tengan esta resistencia ampliada, nosotros tenemos comunicación directa con el INDRE, y el INDRE me notifica, ¿sabes qué? Te salió un caso ya XDR. Vamos teniendo el control de esa información, porque finalmente esa información que les mencionaba, uno, nos sirve para hacer políticas, cálculo de medicamentos, instauración de esquemas de tratamiento, y otra notificación a nivel internacional, porque tenemos que notificar esta parte de la vigilancia que estamos haciendo a los medicamentos. Entonces, esta información igual lo deben de tener sus laboratorios estatales. Si no lo tienen, con mucho gusto se los hacemos llegar para que tengan ustedes esta información y se la puedan compartir a sus unidades de salud y jurisdicciones de cuál es la derivación de una muestra al momento de tener este resultado. O si no lo derivan, simplemente verificar que lo estén corriendo, porque esa es la situación de pronto. No, espero a lo mejor yo, pues, que lo haga el Estado, que lo haga el laboratorio estatal, y nadie se compromete a identificar que efectivamente o corroborar que esta muestra les están corriendo segunda línea. Cuando sabemos que debería de ser el circuito como tal, ya como nosotros estamos notificados de forma pues correcta, ¿no? Ya sin necesidad de estar presionando, pero de pronto estamos viendo que esa información no se está llevando a cabo, en el cual entonces tenemos que verificar que efectivamente a esta muestra le están haciendo segunda línea. O si me llegó el resultado de primera línea y con eso quiero montar un protocolo de estudio y de pronto veo que ya pasaron 6 meses del resultado, les pregunto, ¿dónde está el resultado de segunda línea? Ya para este momento ya deberían de estar teniendo ese resultado. Entonces tienen que ver ustedes esa parte. Si ya tienen un resultado de sensibilidad muy atrasado y aún no les llega el resultado de segunda línea, llamen con su laboratorio estatal o directamente llamen al INDRE para verificar que efectivamente su muestra les están procesando una segunda línea. Y lo que les mencionaba que era empezar a trabajar en la descentralización de las pruebas de sensibilidad, específicamente a quinolonas. ¿Y con qué objetivo tenemos eso de la vigilancia rutinaria? Pues bueno, pues sería minimizar y cortar la cadena de transmisión.
que tratemos al paciente de acuerdo al patrón de resistencia con un esquema de tratamiento más adecuado, o sea, no estar a ciegas, lo que les mencionaba, estar agregando medicamentos, quinolona, linezolid, bedaquiline, delamanid, de forma ciega, porque de pronto, wow, nos llevamos la sorpresa de que este paciente ya viene con una pre-XDR y ahora tenemos que modificar el esquema de tratamiento. Bueno, fuera que lo hiciéramos entre los 2 primeros meses, pero hay momentos que de pronto estamos identificando esas reacciones, esas resistencias mayores ya después de más de 3 meses de tratamiento, después de la fase intensiva de tratamiento, lo que nos lleva a complicar de decidir qué. Bueno, no puedo modificar el tratamiento, tengo que volver a someter a este paciente a un nuevo esquema de tratamiento. Por eso era el llamado a ustedes de que siempre vean y verifiquen que efectivamente la cepa que ya les resultó una resistencia con estas características le estén corriendo a segunda línea. Prevenir la muerte de las personas afectadas, que es un objetivo principal. Prevenir lo que les mencionaba, futuras resistencias. Y ofrecer el cuidado apropiado para los contactos. Algo bien importante, no olviden los contactos. Hay que estudiar los contactos, no nada más preguntarle, ¿cuántas personas vive con usted? ¿Cómo están? No, esas personas deben de acudir a la revisión médica para que le hagan una exploración física y de ahí, de acuerdo a sus características, vean si le hacen un cultivo, si es una vaciloscopía, una radiografía, si le vamos a hacer PPD, si le vamos a hacer un expert, de acuerdo a las características que tenga ese contacto. Y con eso terminaría esta parte. Muchas gracias.